Hoy está aquí en la República.es la doctora María Paula Romo, cuyo partido, como movimiento político, Ruptura, quedó al margen de la lista de los movimientos políticos reconocidos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hay un montón de temas para hablar, que nos va a faltar el tiempo en todo caso para hablar de varios, pero sí quiero empezar hablando del tema de Ruptura. ¿Qué harán ustedes ahora que el gobierno les hizo lo que les hizo? Sí, primero, muchas gracias, porque creo que ese es el tema que para nosotros es un tema medular. El movimiento Ruptura se inscribió, tiene su registro electoral desde hace 2 años, en un proceso terriblemente complicado. Nosotros no teníamos una estructura política, es decir, un partido político anterior, por lo tanto, ni habíamos recibido ni hemos recibido hasta el día de hoy fondos partidarios. Esta serie de condiciones pues que en un sistema electoral se les dan a los partidos políticos. La Ruptura se inscribió, fuimos a una elección y en la que habría sido nuestra segunda elección decidimos no participar. Hace algunas semanas el Consejo Nacional Electoral, sin procedimiento previo, sin derecho a ser escuchado, sin derecho a la defensa, decide aplicarnos por analogía, y subrayo esto de por analogía, el equivalente a la pena de muerte, porque la cancelación del registro de una organización política es eso. Y el Consejo Electoral, con tanto desparpajo, que recoge la frase del informe previo con el que fundamenta nuestra extinción del registro, y dice: si bien es cierto que no existe norma que sea aplicable a un movimiento político nacional, hemos decidido aplicar por analogía la sanción de los partidos. Esa es la maravilla de las autocracias, de los regímenes totalitarios. No hace falta tener ley, se hace lo que al caudillo le parece, es una belleza. Cuando tuvimos la oportunidad extemporánea, inoportuna, que finalmente resultó ser solamente un trámite y montar un show, pero cuando tuvimos la oportunidad de ir al Consejo Electoral y ser recibidos en Comisión General, yo se los dije a los vocales del Consejo Electoral, ya que hacen esta generosa aplicación por analogía de la sanción, bueno, pues es que por analogía debieron haber entendido que también nos aplicaban el fondo partidario para que nos entreguen $500,000 como les entregaron a otros partidos, o $1,000,000 como les entregaron a otros partidos. Así que por analogía, ahí no entendieron que en donde dice movimiento es partido para repartir el fondo, pero sí entendieron que en donde dice partido se entienda movimiento para cancelar nuestro registro. Así que en un acto arbitrario, inconstitucional, ilegal, el Consejo Electoral decidió incluir a un movimiento político en una condición hecha para los partidos. ¿Por qué les hace esto a usted, el señor Correa? Creo que esto es importante. El Consejo Electoral, como todos los otros órganos de control, son marionetas de las órdenes políticas del gobierno. Así que todos lo sabemos. Hay que pasar de la discusión de por qué el Consejo Electoral lo hace a pasar a por qué el gobierno lo hace. Yo no digo ni siquiera el gobierno, digo, ¿por qué les hace esto a ustedes el señor Correa? Así es, yo creo que es él quien concentra las decisiones últimas y no cae una hoja sin que él lo sepa y lo autorice. Como se decía en la España de Franco. Exactamente. A la cual se parece cada vez más este régimen. Cada vez más. No sé si usted ha visto en estos días una campaña de valores que está haciendo a través de las redes sociales el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El valor de esta semana era el compromiso y se usaban citas de Colin Powell. Así que efectivamente creo que la radicalización del gobierno no le queda duda a nadie, pero es una radicalización autoritaria. Eso es hacia dónde se está radicalizando. Hacia un fascismo cada vez más. Así es, a pasos agigantados. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué les hace esto Correa a ustedes? Así es, tratando de verlo más allá de las características personales, individuales, yo creo que puesto en un análisis de escenario político, al gobierno le interesa plantearse como el único que está en el sector progresista de defensa de derechos humanos y que está ahí discursivamente a veces, ¿no? No creo que en sus actos esté ahí, en sus decisiones, pues hace rato que ya no está ni en la defensa de los derechos humanos, ni de la democracia, ni de la forma de gobierno de república, pero en lo discursivo, pues al gobierno le interesa ocupar el espacio de la izquierda, del progresismo, y me parece que eso es parte de lo que hoy está haciendo. En lo electoral le interesa ocupar el electorado del progresismo y del populismo, y creo que a eso también responden la lógica de otros de los partidos que han sido eliminados, porque se van reduciendo los espacios para que sean representadas las ideas del progresismo en el país, y por otro lado también la votación populista hoy solo le pertenece a país. Así que creo que esto es lo que en el gran escenario se configura. No creo que vayamos a un escenario de partido único todavía, pero creo que al presidente Correa le interesa mucho forzar una idea de bipartidismo, en donde su opuesto sea radicalmente opuesto en su discurso, en su origen, en su pertenencia, en su representación, porque eso le permite posicionarse desde cierto lugar político. O sea, plantear el Ecuador o es Correa o es el pasado, la bancocracia, la partidocracia. Y mucha gente se está tragando ese engaño.
Pero es que esa lógica maniquea es la que mejor le sirve en este momento al gobierno. Porque mire usted, a nosotros, por ejemplo, ¿de qué nos puede acusar Correa? De haberle apoyado a él. Ese es nuestro pasado político. Desde mi punto de vista es una acusación muy grave. Y seguro es una acusación muy grave para usted, por ejemplo, pero para el presidente Correa no puede serlo. Sobre todo porque creo que ustedes y mucha gente, muchísima gente del Ecuador, pecó de ceguera, pecó de falta de ver las cosas con claridad. Sí, es probable. De quién era Correa y qué quería Correa y la gente que lo rodea. Pero, en fin, ¿qué harán ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, utilizar las herramientas legales que hoy parecen un saludo a la bandera. Tener de nuestro lado la razón, la ley, la constitución ya no es suficiente en el Ecuador, y no solo para nosotros. Ya comentaré algunas cosas del informe sobre el tema de la independencia y la justicia en el Ecuador, así que esta desprotección y este estar sometidos al abuso del gobierno no es pues una exclusividad de lo que nos sucede ahora, pero lo que haremos es activar las herramientas que el sistema nos permite, es decir, plantear una apelación al Tribunal Contencioso Electoral. Perdóneme, doctora, y con eso, nada de eso servirá de nada. No, lo que sirve es para cumplir el requisito de agotar instancias internas para poder ir a cortes internacionales. ¿Irán a cortes internacionales? Sí, vamos a plantear nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la cual el gobierno ecuatoriano, no el Ecuador, el gobierno ecuatoriano dice que no le reconoce capacidad moral. Sobre todo en los temas de medidas cautelares, el gobierno ecuatoriano, cuando le ha convenido, ha dicho que no reconoce las medidas cautelares de la comisión, porque en otros casos, cuando ha resultado de su interés, el propio gobierno ecuatoriano le ha pedido a la comisión emitir medidas cautelares. Claro. Entonces, con lo cual lo que le quiero decir, doctora, es que en las cortes aquí no lograrán nada. Las cortes internacionales es que aquí no logremos nada. Estudiarán el caso, lo estudiarán a fondo, llegarán a la conclusión de que ustedes tienen la razón y el gobierno ecuatoriano dirá, no tienen la razón, se acabó el problema, ustedes quedaron fuera de la política ecuatoriana. No, para nada. Primero, en las cortes internacionales, a pesar de que se toman un tiempo mucho más largo que nuestras propias cortes, pero las cortes internacionales, yo confío en que en algún momento nos darán la razón. Nuestros derechos políticos, nuestros derechos al debido proceso, nuestros derechos a las mínimas garantías de legalidad han sido violados, así que yo creo que muy pronto las cortes internacionales también nos darán la razón. Y lo que el gobierno del presidente Correa diga sobre las cortes internacionales ya será parte de la historia política del Ecuador, así que esa es una vía que no vamos a dejar de usar. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo política. La política se disputa en lo electoral sin duda, pero la política también se disputa en la deliberación, en la discusión, en la propuesta, en la crítica pública. Y en un escenario en donde cada vez hay menos voces democráticas, más temores, lo que sí le aseguramos al gobierno es que nosotros no le tememos. Nosotros no tenemos ningún rabo de paja, nosotros estamos seguros de que en buena parte le estorbamos, precisamente porque somos una especie de conciencia que les recuerda lo que ellos mismos decían hace 8 años, lo que le ofrecieron al país hace 8 años, y son temas sobre los que nosotros no hemos cambiado de opinión. Nosotros no hemos cambiado de opinión sobre la necesidad de la democracia, no hemos cambiado de opinión sobre la necesidad de tener una propuesta diferente en los temas de medio ambiente, no hemos cambiado de opinión sobre el ITT, no hemos cambiado de opinión sobre el Código Penal, sobre la Corte Interamericana, es decir, eso es algo que nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo política independientemente del registro electoral. Con lo cual su repercusión será muy baja, porque al estar desapareciendo la prensa libre, al estar el gobierno controlando todos los espacios, al utilizar las cadenas para denigrar a todo aquel que se atreve a disputarle la razón absoluta al caudillo, pues la posibilidad de que ustedes tengan eco es mínima. ¿Lo aceptan? ¿Lo reconocen? Sí, por supuesto, porque cada vez los espacios de discusión y de debate, de deliberación pública son menores en el Ecuador y se interviene con muchos más riesgos. ¿Y entonces en unos pocos días va a entrar en vigencia el Código Penal, así que vamos a tener un catálogo de delitos que están relacionados a opinar, que van desde el pánico económico, el pánico financiero, las calumnias, la majestad del gobierno. Nosotros vamos a mantenernos en ese espacio porque hay dos opciones. La una opción es el temor y el silencio, y hay quienes la han tomado. O peor todavía, la complicidad, la cooptación, el aplauso al gobierno para garantizar un poco de comodidad. Esa es la una opción. Y la otra opción... Una opción vergonzosa. Vergonzosa e indigna. Yo estoy de acuerdo con eso. Y hay mucha gente que ha caído en la indignidad, y hay en la vergüenza. Y sabemos los nombres. Más, y algún día se les podrá decir, ustedes tuvieron la cobardía de acomodarse. Seguro que Primero de callarse y después de acomodarse. Así es. Pero esa es la una opción. Y esa es una opción que nosotros hace tiempo le dijimos que no. Ahora, todos los de ruptura harán eso. Sí, la mayor parte. Porque algunos ya se han acomodado, se han pasado al gobierno. Hay algunos compañeros nuestros, sí, que efectivamente, incluso después de haber salido del gobierno con la firmeza
y la convicción que tuvimos en su momento y que el tiempo nos dio la razón sobre la gran implicación que era el tema de la toma de la justicia, todas las implicaciones que tenía. Hay algunos compañeros que después de eso cambiaron de opinión, regresaron al gobierno. Creo que más allá de una discusión personal o de ofensas personales en las que yo no soy amiga de caer, más allá de eso, yo creo que el tiempo irá poniendo a cada uno en su lugar, pero esa es una opción, la de la comodidad, la de la cooptación, la de aplaudir las cosas, incluso renegando de uno mismo, de lo que uno ha defendido en su vida y de un mínimo de dignidad. Hay quienes han tomado esa opción. Hay quienes vamos a tomar la opción de, por difícil que sea, mantener un espacio de discusión, un espacio de movilización, que es probable que durante un tiempo sea más difícil y sea más pequeño. No importa, aquí estamos y tenemos más tiempo. Y tenemos más tiempo que el presidente Correa también. Cuando usted me habla de tenemos más tiempo, está hablando de que hay que resignarse para el 17, hay que apuntar para el año 21 recién. No, yo creo que tenemos más tiempo incluso en la perspectiva larga de la democracia. La ruptura cumplirá en septiembre de este año 10 años, una década de hacer política. Una década de hacer política en la que solamente 2 años estuvimos inscritos en el padrón electoral. Así que nosotros sabemos lo que es hacer política fuera del poder, sabemos lo que es hacer política sin cargos públicos, no hemos condicionado nuestra actividad política a estar en el poder y lo vamos a poder sostener, lo vamos a hacer. 10 años no son muchos para la historia del país y para la historia democrática del país. Pero para muchos de nosotros es 1/3 de nuestra vida, así que nuestra convicción está ahí. Esto es en lo que creemos. ¿En qué creemos? En que la política es una herramienta de transformación, no solo lo electoral, la intervención en el espacio público. Si para nosotros esa es una herramienta válida para transformar la realidad, pues la vamos a seguir utilizando. Perfecto. Doctora, como le decía, hay muchos temas de los que se podría hablar, pero usted mencionó uno, la próxima entrada en vigencia, la inminente entrada en vigencia de un código penal absolutamente represivo, restrictivo. Y usted, que ha trabajado mucho en el tema de justicia, creo que lo debe complementar con el informe actual sobre la independencia de la justicia, que ya poco a poco vamos conociendo la magnitud de su crítica. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué dice al respecto? Mire, efectivamente hay que tomar estos dos lados. El Código Penal, que es la ley que se tiene que aplicar, la ley que se aplica apenas entre en vigencia, irónicamente, paradójicamente, el 10 de agosto va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal. Así que mientras vamos por un lado a estar en los discursos celebrando la independencia, la liberación del yugo, de la esclavitud, la libertad, la república, la democracia, por otro lado vamos a conocer, a vivir la entrada en vigencia del código más punitivo que ha tenido el Ecuador. Y si nuevas cadenas prepara, ¿verdad? Exactamente, ahí están nuestras nuevas cadenas. Ahí están nuestras nuevas cadenas, pero... ¿Usted ve muy grave lo que está ocurriendo con la justicia ecuatoriana? Yo creo que es muy grave. ¿Usted lo conoce al señor Yalc? Yo poco, simplemente de periodista. Tenía otra imagen de él. ¿A usted qué le parece? Mire, yo conocí a Gustavo Yalc hace ya varios años. Uno de mis primeros trabajos fue precisamente en temas de independencia de la justicia, antes de mi vida política, digamos. Y en esa época Gustavo Yalc dirigía un programa de renovación, de modernización de la justicia en el Ecuador que se llamaba Projusticia. Sí. Y que creó muchas expectativas. Que hizo cosas importantes. Él era una voz muy autorizada en estos temas. ¿Qué le pasó? Y Gustavo Yalc además hizo una cosa que creo que le valió el respeto y el reconocimiento de muchos de nosotros. Y es que cuando el gobierno de Gutiérrez, en una alianza con varios partidos en el Congreso Nacional, nombró la Pichicorte, un tema que hoy, años después, la Corte Interamericana también nos ha dado la razón y sentenció al Ecuador por haber permitido esa corte ilegítima, ilegal, inconstitucional, de facto. El doctor Gustavo Yalc, que trabajaba en el Departamento de Projusticia de la Corte Nacional de Justicia, renunció a su trabajo y dijo: no voy a aupar, no voy a legitimar lo que aquí ha sucedido con la Pichicorte. Otro doctor Yalc. Ese era un Gustavo Yalc. El actual es un Gustavo Yalc que yo no conozco, es un Gustavo Yalc que yo desconozco, que tiene todos los conocimientos, evidentemente, que tenía en ese momento, pero que hoy siento que muchos de esos están utilizados para justificar lo injustificable. El informe de Pázara, y a Pázara el doctor Yalc seguramente no podrá descalificarlo con mucha facilidad, puesto que trabajó con él en la época de Projusticia. Ya en este gobierno, el Ministerio de Justicia contrató a Pázara para varios temas porque es un experto reconocido. Este gobierno, al autor del informe,
El doctor Luis Pázara, autor del informe sobre independencia de la justicia, está citado varias veces en el Plan Nacional del Buen Vivir. Así que ni es un autor de la partidocracia, ni de la derecha, ni del imperio, ni que haya sido en otro momento descalificado por el gobierno ecuatoriano. Así que él dice algo así como, ya es dudosa la vigencia en el Ecuador del Estado de Derecho. Dice exactamente eso. Es una denuncia cuando muy Gustavo dura. Yalc era ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia publicó un libro de Pázara. Y en la introducción a ese libro, de su puño y letra, el ministro Gustavo Yalc presenta a Pázara como uno de los expertos en Iberoamérica en los temas de transformación de la justicia. Y el doctor Pázara dice, en el Ecuador hace este informe sobre el Ecuador. Difícilmente está en vigencia el Estado de Derecho. Dice eso, dice que en el Ecuador se ha puesto en duda la vigencia del Estado de Derecho. Y creo que ese es el punto en común de todas las cosas que estamos hablando. Eso es lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, que no le importa lo que diga la ley. Eso es lo que pasa con el Cordicom, con la Supercom, con las cadenas. Eso es lo que pasa con la desobediencia a la Corte Interamericana y a la Comisión. Eso es lo que pasa con los temores sobre el Código Penal. Eso es lo que está pasando con la reforma constitucional, que está siendo admitida a trámite estos días por la Corte Constitucional para la reelección indefinida. Este es el hilo conductor, si es que encontramos un punto común, es lo que está recogido en el informe de la justicia. Está en duda la vigencia del Estado de Derecho en el Ecuador. Y el Estado de Derecho es la más elemental de las conquistas democráticas. No es el Estado de bienestar, no es el Estado constitucional de derechos y justicia, como dice nuestra propia Constitución. El Estado de Derecho es la más elemental de las conquistas post-Revolución Francesa. Y como decían los revolucionarios de esa época, el Estado de Derecho significa que estamos dispuestos a ser esclavos de las leyes para no ser esclavos de los hombres. Si es que las leyes ya no son las que nos gobiernan y son los hombres los que nos gobiernan, significa que estamos en una disputa que es la disputa de las épocas de la monarquía. Usted me está describiendo al Ecuador actual, parece. Le estoy describiendo al Ecuador actual porque ese es el retroceso del Estado de Derecho. Un país donde ya no funcionan las leyes y no funciona la voluntad del caudillo. Un país en donde... No somos esclavos de las leyes, sino esclavos del caudillo. Exactamente, un país en donde las personas están por encima de la ley. Algunas, por supuesto. Claro. Entonces, como decían en la época del PRI en México, ¿no? Para mis amigos, para mis enemigos, para mis amigos todo. Para mis enemigos, la ley. Exactamente, se aplica la ley cuando al caudillo le conviene. Ese es el problema con el poner en duda el Estado de Derecho, que la ley ya no está vigente para todos, que a algunos se nos aplican las sanciones aún sin estar previstas en la ley, más allá de lo que dice la ley, sin ningún tipo de protección contra el poder punitivo del Estado, y otros, en cambio, están a sus anchas sabiendo que la ley no los tocará. Yo añadiría que por lo pronto la ley no los tocará. Pero creo que la historia de los países, la historia de las democracias, demuestra eso. No hay caudillo tan poderoso que su poder no se termine. No hay gobierno tan largo, tan duradero, con tanto apoyo, pues que sea infinito. Eso no existe. Y la historia, al final del día, pone a cada uno en su lugar, y yo creo que eso es lo que pasará con el gobierno del presidente Correa. Bien, doctora, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge. Yo decía que no creía que fuera el doctor Yalc un hombre indigno, y no he creído en la indignidad de mucha gente. Espero no tener que cambiar de opinión.